Egunon guztioi. Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la jornada de hoy. Por favor, vayan tomando asiento. Bueno, antes de dar comienzo a la sesión de hoy, tenemos unas pequeñas notas técnicas. Creo que a la entrada todos y todas han cogido los receptores para la interpretación simultánea, para que quede claro y todo el mundo sepa cómo se utilizan, porque, bueno, igual muchos de ustedes ya los habrán utilizado, pero por si las moscas. En primer lugar, tienen que sacarle el receptor, luego meterle los auriculares para que se enciendan, después donde pone información o donde pone on se encienden y justo al lado hay otro botón para seleccionar el idioma. Si seleccionan el primer canal es español, segundo canal inglés y tercer canal euskera. Así van a poder utilizar los receptores sin ningún problema. De todas formas, si alguien tiene alguna duda, algún problema, que nos lo comunique y lo arreglaremos. Bueno, tras esta breve observación técnica, ahora sí, damos comienzo a la sesión. En primer lugar, muchas gracias a todas las personas que se han acercado hasta aquí. Gracias también a todas las personas participantes, ponentes de hoy y, cómo no, a todo el mundo que ha trabajado en la organización y coordinación de la jornada, porque han hecho un trabajo imprescindible para poder llevar adelante la sesión de hoy. Gracias a todos y a todas. Y es que es muy importante participar en esta jornada de hoy, ya que estamos debatiendo sobre un tema fundamental, el sistema de cuidados público y universal. De hecho, teniendo en cuenta el contexto social, político y económico actual, la cuestión del cuidado y del sistema de cuidados ha cobrado una importancia increíble en la sociedad actual y en nuestro día a día. Por ello, la ciudadanía tenemos problemas también para conseguir un sistema de cuidados digno y a raíz de eso la Fundación Alkartasuna, junto con la Fundación Copieters, ha organizado esta sesión de hoy bajo el lema Zaintzen zain who cares, para analizar la crisis de los cuidados y así presentar una ocasión que nos parece magnífica para la reflexión y el debate. En este sentido, en esta jornada, trataremos y analizaremos el tema del cuidado desde diferentes perspectivas y analizaremos también cómo nos afecta en nuestro día a día y cómo afecta también a la sociedad. Para abordar todos esos temas, contamos con un grupo de personas expertas venidas de todas partes del mundo y agentes sociolaborales para compartir sus perspectivas, sus reflexiones, sobre todo porque consideramos el cuidado como una aportación social, política y económica fundamental y tenemos que definir este sistema de cuidados. Todo ello lo trataremos desde una perspectiva feminista. El tema del cuidado requiere una reflexión muy profunda desde distintas perspectivas y plantea a su vez muchas preguntas. Por ejemplo, si un niño durante 18 años es escolarizado, luego ¿eso qué conlleva? Un gasto que hacemos como familia, una inversión que hacemos para la sociedad. Si nos fijamos en los datos, por ejemplo, un día ingresado en el hospital cuesta 1.347 euros y 2.094 euros si se está ingresado en cuidados intensivos. O si estamos ingresados en una residencia pública gestionada por la Diputación Foral de Vizcaya, el día cuesta 100 euros. Las reivindicaciones y las protestas están ahí. Por una parte, hace aproximadamente un mes, 100 personas trabajadoras de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao elaboraron un manifiesto y protestaron frente al Ayuntamiento justamente para expresar y denunciar la profunda preocupación porque se está hundiendo un sistema que debería proteger a las personas más vulnerables. Y también plantearon cuáles son sus condiciones laborales y emocionales. Eso por una parte. Por otra, como todos y todas sabemos, el personal médico de atención primaria está en huelga. En el ámbito educativo
Los paros del profesorado también fueron el pan nuestro de cada día en el curso anterior. Y por último, en el ámbito de los sindicatos, un sindicato vasco ha denunciado una red de explotación laboral dentro de las viviendas comunitarias de Bilbao. Esos son muchos de los ejemplos, muchas de las situaciones que vemos en distintos ámbitos. Muchas veces escuchamos y vemos cómo en los presupuestos de diferentes municipios e instituciones se destina cada vez más dinero a eso que llaman defensa. Mientras tanto, el sistema público se va debilitando y no podemos hacer frente al coste de la vida. Siendo esa la situación, ¿qué pasa? Pues una sociedad que no es cuidada no tiene futuro. En cambio, una sociedad que protege a su gente y a su entorno se cuida a sí misma. Para ello, estamos convencidos y convencidas de que hay que desarrollar políticas basadas en la justicia social, priorizando a las personas y a su entorno, porque su cuidado, protección y fortalecimiento depende de todos y todas nosotras. El feminismo vasco reivindica poner la vida en el centro, las personas, y necesitamos políticas que lo hagan, si queremos perseverar como sociedad, pero para ello también hay que transformar los marcos de medición económica y política y poner el cuidado en el centro, sacarlo de la oscuridad. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de las fundaciones Alkartasuna y Copieters en esta jornada es, por una parte, explorar y aclarar las ideas que tenemos en torno al cuidado y, por otra, analizar los conceptos y debates más fundamentales en torno a la idea del cuidado y, por último, llevar el cuidado a un paradigma de universalidad en todos los ámbitos. Dicho esto, no me voy a alargar más y les dejo con la primera mesa redonda, que nos hablará de cómo nos afectará un sistema de cuidados públicos y universal que ponga a las personas en el centro. Una mesa redonda presentada por Iria Epalza. Y bueno, les animamos a participar. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas y adelante. Entzuten da? Orain bai. Vale. Entzuten da, ezta? Orain. Bien, ¿se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien este hilo? Bien, aquí vemos cómo sostengamos la vida. Es el hilo que sostiene la vida, que nos ayuda, que nos protege, pues muchos economistas no lo ven y algunos políticos tampoco. Ese hilo del que hablamos es justamente el cuidado. Y esto no es Davos, es Bilbao. Pero aquí también debatiremos sobre seguridad y defensa. Porque la defensa no es esa lucha por la autonomía, a que nos ayuden. O la seguridad no consiste en saber que seremos bien atendidos cuando estemos enfermos, sin tener que preguntarnos cuánto dinero tenemos. Y la seguridad no es saber que nuestros hijos e hijas serán dignamente atendidos en las escuelas, o nuestra gente mayor que será bien atendida en casa o en las residencias. ¿No es saber eso? ¿Acaso la defensa no es cerciorarse de que una persona con discapacidad esté bien integrada en la sociedad? ¿Qué es el cuidado? Si no es la defensa y seguridad que se nos ofrece y que tenemos en los diferentes ámbitos de la vida. En la actualidad, la Unión Europea está débil, maltrecha, ha perdido el norte. No dejan de recalcar eso. Y es así. La defensa y la seguridad, si se miden dentro de sus parámetros, no vamos muy bien. Porque la defensa no es eso que ellos creen. Es industria armamentística, es guerra.
Y en eso sí que no somos los mejores, ni lo vamos a ser. Porque justamente la Unión Europea se fundó para evitar todo eso, las guerras. Así que, ¿por qué no ponemos sobre la mesa el estado de bienestar, la atención universal, la accesibilidad a la educación y a la sanidad, un servicio de cuidados digno y accesible? Porque en eso, en Europa, sí que somos los mejores del mundo. Y se me ocurre lo siguiente. En lugar de medirnos en parámetros de otros, porque vamos a salir perdiendo, ¿por qué no intentamos ser referentes para otros y otras? Sigamos analizando desde la academia, poniendo en valor desde la economía, trabajando desde la política e incidiendo desde lo social, para que tengamos una sociedad que vaya a ser cuidada. Y por eso estamos hoy aquí, en Bilbao, en el País Vasco, con las mejores personas expertas, que voy a pasar a presentar ahora mismo. En primer lugar, tenemos a Kathleen Lynch en pantalla, ahora la veremos. Y ella introducirá la primera mesa redonda. Hablará sobre dónde está el problema, si en el sistema de cuidados, siendo público y universal, si no lo es. Fulcha, Kathleen, bienvenida. Kathleen Lynch es una activista intelectual. Esta mujer sabe de lo que hablamos cuando hablamos de cuidado. Ha estudiado con cautela el cuidado, el capitalismo y la justicia social. Ha analizado también el coste humano del capitalismo neoliberal en los diferentes sistemas económicos, culturales y políticos. Y el resultado es, en la mayoría de los casos, similar. En su penúltimo libro, justamente, habla del cuidado y del capitalismo. Dice que el Estado, en el ámbito del cuidado, solamente sigue las lógicas de mercado, sucumbe ante él. Así, la brecha entre mujeres y hombres se vuelve lícita, la democracia se debilita, las comunidades se separan, se abusa del medio ambiente y se justifica el militarismo. Ella ha escrito una docena de libros: La economía del cuidado, justicia social, igualdad. Y ahora le voy a hacer un poquito de publi. Este año va a sacar otro libro, Beyond Human Capitalist Education, From Capital Centrism to Care Centrism. Así se titula. Más allá del capitalismo social. Pasemos al centrismo del cuidado. Son términos interesantes los que aborda. Y las ideas que aborda me parecen muy necesarias, incluso valientes, atrevidas. Bueno, Kathleen ha sido muy valiente. Ella es profesora emérita de la Universidad de Dublín y allí creó el Centro de Estudios de Género cuando aún no existía. También ayudó a fundar la Escuela de Estudios de Género y también fundó los estudios denominados Black Studies, y desde 2020 es comisaria de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda. Hoy no ha podido estar aquí con nosotros y nosotras porque la han operado esta misma semana, pero sí que la tenemos en pantalla. Así que nada, le damos las gracias de todo corazón por el esfuerzo que ha hecho para estar ahí. Goron Mahargot, muchas gracias de nuevo, señora Lynch. Ahora sí, tiene la palabra. Good morning and thank you very much for inviting. Buenos días y muchas gracias por haberme invitado. Lamento muchísimo no poder estar allí. Hubiera sido mucho mejor estar allí en persona. Y voy a hablar muy rápidamente porque me han dicho que solo tengo 10 minutos. No se puede hablar de justicia social sin hablar de cuidados. Si puedo hacer un comentario académico. Las mujeres que escriben sobre justicia, como Nancy Fraser, definen la justicia en términos económicos, políticos y culturales, lo que podemos llamar una redistribución de la riqueza. La representación en la vida política y en todas las áreas del poder, y en términos culturales, respeto por las diferencias. Y mi crítica de esto es que pasa por alto la justicia relacional.
Los seres humanos son políticos, económicos, culturales, pero también relacionales. Nos relacionamos con otros todos los días de la semana, para mejor o peor. Podemos hacer daño a los demás porque no los cuidamos, pero sin cuidados nuestra vida muera. Y el concepto del ser humano es un concepto que reconoce la vulnerabilidad humana. Vivimos en cuerpos, nuestros cuerpos son frágiles, ceden, envejecen y morimos. No somos personas que seamos solo mentes, somos seres humanos que tenemos cognición, por supuesto, Homo sapiens, pero también somos Homo curax, porque nos relacionamos con otros y debido a nuestra vulnerabilidad somos seres que sentimos, no solo racionales en el sentido estrecho cognitivo que se ha definido en la psicología, también somos seres relacionales en sentido emocional y es nuestra emocionalidad y nuestras conexiones con otros lo que hacen lo que somos, y creo que se olvida en la teoría política y en la teoría social por nuestra interdependencia. Y como se acaba de decir, muchas veces no lo oímos, no lo queremos saber, porque el mundo nos dice que tenemos que ser autónomos. Acabo de leer un libro recientemente publicado en Francia y se hace una crítica del concepto de la autonomía en la educación. Obligar a los niños a ser independientes cuando no son capaces de ser independientes. Ningún ser humano es totalmente independiente. Como bebés moriríamos si no nos cuidaran. Cuando somos muy mayores, si somos vulnerables, también moriremos. Si estamos enfermos, moriremos. Y durante toda la vida somos interdependientes de otros. Y creo que nuestra relacionalidad, nuestra conexión con otros, incluidas otras especies, podría decir, nos da otra dimensión a la humanidad. Hace que seamos morales, porque podemos ver el sufrimiento de otros cuando hemos aprendido a verlo y cuando nos permiten verlo. Y por eso creo que es tan importante el cuidado. Pero el cuidado produce humanidad. Y aquí es donde me aparto de los economistas convencionales que muchas veces comparan el cuidado con la eficiencia o la productividad. No puede haber productividad si no se cuida a los seres humanos, porque si no cuidamos de nuestros niños en las escuelas, si los juzgamos demasiado, si esperamos constantemente que rindan como si fueran monos, si destruimos su innovación, su sensación de su propia importancia, independientemente de su rendimiento. Por lo tanto, el cuidado es el tiempo que dedicamos a los demás, que escuchamos, cuidamos, atendemos, y no solo dentro de la familia, sino también en nuestro trabajo, en nuestros servicios públicos, en todos los servicios de la vida. Sin esos cuidados no podríamos ser humanos. Y son nuestros cuidados lo que producen nuestra humanidad. Y aquí supongo es donde entra el elemento de género, por supuesto, porque las mujeres son las cuidadoras por defecto. Tenemos distintos informes de la OIT y otras organizaciones globales, y si evaluásemos el trabajo no remunerado de las mujeres, sería mayor que el del sector tecnológico. Es enorme. Por supuesto, tiene un valor de utilidad. Si nos sana, se hace que nos sintamos parte de la sociedad. Pero no siempre tiene un valor económico. Nunca podemos medir la dimensión humana que hay en los cuidados. Los cuidados de alta calidad siempre tienen una dimensión humana, incluso en el marco institucional. Por lo tanto, tenemos que reconocer la productividad del cuidado y el cuidado como trabajo. Pero el cuidado no se ver como algo que defina a la ciudadanía. Los hombres importantes y las mujeres importantes tienden a no cuidar directamente, consideran que están por encima de eso. Y no quiero volver a los siglos XV y XVI, pero había personas pensantes y personas que hacían. Había un elemento binario, sobre todo en las mujeres,
que se consideraba que hacían un trabajo trivial, que realmente no importante. Y las personas importantes no hacían este tipo de trabajo. Por lo tanto, tenemos esta masculinidad binaria donde los hombres tienden a no proporcionar cuidados porque no es algo que defina a los hombres de prestigio. Y me parece un problema enorme en nuestra sociedad. Y luego lo que sucede, por supuesto, es que la gente solo se centra en el mercado, en el valor de intercambio, lo que podemos vender. Y lo que producimos en la vida no se puede considerar simplemente un producto. Otro ser humano nunca se puede considerar simplemente un producto, aunque a uno le paguen por hacerlo. Y aquí llegamos al capitalismo. No podemos hablar de cuestionar lo que sucede con los cuidados en la sociedad sin hacer frente al reto del capitalismo neoliberal, porque está impulsado por la acumulación de la riqueza y el valor de intercambio. Y no tiene en cuenta la importancia de los trabajos de cuidados. Y se acaba de decir, es una de las cosas más valiosas que hemos tenido en el estado de bienestar de Europa, proporcionar una infraestructura de cuidados. Y, por supuesto, está siendo atacada en este momento. Y aquí es donde digo que hay dos moralidades en el orden global. Desde luego, la moralidad del capitalismo está ganando y la moralidad capitalista es muy clara, valida la ambición y la competición como virtudes. Cuando la gente dice, no es tremendamente ambiciosa y se considera como algo positivo, ambiciosa para uno mismo, ¿eso de qué sirve a la humanidad? Y se glorifica la competición. Eres totalmente maravillosa si ganas. Y como digo al principio de este nuevo libro que he escrito, si educamos a los niños, las niñas y a los jóvenes para siempre competir y ganar, ¿por qué nos sorprende que no tengamos una sociedad cuidadora? Esta es una pregunta que me gustaría hacer, porque desde que vas a la escuela en este país y en otros muchos países hasta que lo dejas, o incluso en la universidad, lo único que intentas hacer es conseguir las mejores notas y competir con los demás. Want to win. So I'm saying that that is a huge problem. It is endorsed by capitalism. It's not exclusively capitalism, but it's made worse by it because, and this comes to the whole area, I suppose, where the El papel del Estado. Y me doy cuenta de que se me está acabando el tiempo, pero el Estado, bajo el neocapitalismo liberal, intenta mantener una estructura que favorezca a la empresa. Esta es su principal tarea. many, even Northern Europe, Y vemos que está pasando en toda Europa, incluso en países del norte de Europa. Están empezando a recortar servicios para personas mayores y niños y están privatizando estos servicios, porque, por supuesto, la idea, y la expresa muy bien Trump y todos los de Estados Unidos, si tienes un pequeño Estado barato y privatizas y comercializas los servicios públicos, es más eficiente. Y esto está pasando. Y es una posibilidad muy real. Y desde luego está pasando en este país. Y os quiero dar un muy buen ejemplo del cuidado de personas mayores. En los años 80, que ya sé que ya es hace casi 30 años, pero no es tanto en términos de la humanidad. La mayoría de las residencias la llevaban sectores voluntarios o el Estado. Ahora más del 80% son negocios lucrativos, particulares. Y esto es muy preocupante. No digo que lo público siempre sea bueno, porque tenemos que entrar en los temas de lo bien que están pagadas las personas que proporcionan cuidados y cómo se les considera dentro de la sociedad. Pero los fines lucrativos y los cuidados no encajan, porque el tiempo del cuidado es un tiempo muy exigente. Y no es un tiempo lineal, no se puede medir, no tiene fin, no tiene principio. Y sin embargo, este es el tipo de tiempo. Y lo siento, veo que ya se me ha acabado el tiempo, a mí también. Pero lo único que digo es que si
queremos influir en nuestras sociedades, tenemos que luchar por la justicia, porque la justicia relacional es tan importante como la justicia redistributiva. En el sentido económico, la justicia política y la justicia cultural. Así que muchas gracias y siento tener que terminar de forma tan abrupta, pero es difícil decir tantas cosas en tan poco tiempo. Dela, claro, oso esparru sakona da eta gauza asko da. Bueno, es cierto que es un ámbito muy amplio y hay muchas cosas que contar y no tenemos tiempo suficiente, pero bueno, yo sé que es evidentemente difícil, pero que tengo que seguir adelante, tenemos que seguir adelante, así que muchísimas gracias, Kathleen, por sus palabras. Y ahora vamos a presentar a la siguiente ponente. Se trata de Nena Giorganzi, que es una superheroína, digamos, a favor de los derechos humanos y contra la discriminación, que trabaja durante el día en la plataforma Age defendiendo los derechos de cuidado de las personas mayores. Cuando se pone la capa, se pasea por los pasillos de la ONU y de la Unión Europea para luchar por las personas con discapacidad, las personas mayores y los derechos humanos. Es doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Galway, donde ejerce como profesora adjunta. También es vicepresidenta de la Alianza Mundial por los Derechos de los Mayores y es madre de varios niños pequeños y por ese motivo precisamente no ha podido acercarse a Bilbao, pero la tenemos al otro lado de la pantalla para explicarnos cómo se conjugan los cuidados y los derechos humanos y cómo se consigue incorporar a la agenda temas de cuidados en altas instituciones. Gracias y cuando quieras tienes la palabra. Pues buenos días, espero que me escuchan bien y que también puedan ver mi presentación. Bueno, perfecto. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación y de verdad lamento mucho no poder estar con vosotros, pero también agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con vosotros esta jornada a distancia. Pues yo quería un poco continuar con el planteamiento de la profesora Lynch, porque compartimos estas ideas de los cuidados como algo que es universal, pero también algunos de los retos que estamos viviendo en este momento. Pero también quería plantear la potencial de una nueva convención, sobre todo para ayudarnos a hacer una verdadera transformación en el sistema de los cuidados. ¿Por qué? Porque, como lo dice este informe reciente de la ONU, los cuidados son fundamentales para el bienestar y la prosperidad de las personas, de las sociedades, las economías y los ecosistemas. Sin ellos, nuestras sociedades y economías se paralizarían. Entonces, vamos a ver qué es una convención y cuál es su potencial. Primero, creo que una idea muy importante que nos ayudaría a reconocer esta Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores sería los cuidados como un derecho a lo largo de nuestra vida. Todos y todas, claro, tenemos no solo una comprensión básica de lo que es cuidar y ser cuidado, sino también una experiencia directa. Todos nos han cuidado al nacer, durante nuestra infancia. Muchos de nosotros también cuidamos a otras personas en distintos momentos de nuestra vida. Y claro, la mayoría de nosotros, si tenemos la suerte de vivir una vida larga, necesitaremos cuidados nuevamente. Entonces, los cuidados no es algo excepcional. Es uno de los hechos más fundamentales, más previsibles, más inevitables de la condición humana. Sin embargo, en nuestras leyes y en nuestras políticas, a veces los cuidados se tratan como algo completamente distinto, como que sea un fracaso individual, un asunto privado o simplemente familiar, como una carga o un coste. El derecho internacional ya reconoce los cuidados en determinados contextos. Por ejemplo, las niñas y los niños sí que tienen el derecho a ser cuidados en virtud de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Las personas con discapacidad también tienen derecho a recibir apoyos y a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero es evidente que la necesidad de recibir apoyo y cuidado no se limita a la infancia ni a la discapacidad.
los cuidados es una experiencia compartida a lo largo de toda nuestra vida. Quizás se va cambiando de forma o de intensidad, pero siempre debería ser basada en los mismos principios: derechos, autonomía, dignidad, igualdad. Pues nombrar los cuidados como un derecho es algo poderoso. Como lo explicó el ex relator de la ONU sobre la pobreza extrema, el uso del lenguaje de los derechos humanos es algo importante. ¿Por qué? Porque reconoce la dignidad y la agencia, empodera a las personas y a quienes las defienden, ofrece un punto de partida para un debate significativo sobre cómo se distribuyen los recursos en la sociedad. Tal vez, quizás es precisamente por eso, para evitar estas consecuencias positivas, que a veces los estados evitan utilizar el lenguaje de los derechos. Entonces, por un lado, aplicamos el lenguaje de los derechos en el cuidado en la infancia o en la discapacidad, pero al mismo tiempo evitamos el lenguaje en la vejez. Y esto tiene consecuencias muy concretas. Institucionaliza la devaluación, el hecho de no valorar el cuidado de las personas mayores. Traslada la responsabilidad del Estado a las familias. Justifica recortes de recursos y financiación. Y genera exclusión y marginación. Pues reconocer los cuidados como un derecho también supone concebir que todas las personas somos sujetos activos de nuestros derechos y no beneficiarias pasivas. Significa que todos que somos sujetos de derechos debemos ser escuchadas a la hora de diseñar, de aplicar y evaluar políticas. Las personas que son titulares de derechos también deben tener la posibilidad de reclamar justicia, reclamar sus derechos e interponer recursos eficaces cuando se vulneran nuestros derechos. Entonces, una convención crea mayor espacio, mayor conciencia para reclamar nuestros derechos. La segunda cosa importante que nos ayudaría a una convención sería combatir el edadismo. En su esencia, los derechos humanos afirman algo muy simple, pero también es bastante radical, que todas las personas tenemos la misma dignidad, simplemente por el hecho de ser humanas. Como lo señaló el ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los derechos dependen únicamente de ser humano, no son específicos en un país, no son recompensa para un buen comportamiento, no están ligados a un determinado grupo social. En otras palabras, los derechos no se conceden en función de nuestra productividad o del estado de nuestra salud, de nuestra edad o de la potencial que tenemos para contribuir en la sociedad. Los tenemos todos porque existimos. Y sin embargo, cuando los recursos están limitados, cuando los sistemas están bajo presión, los cuidados de las personas mayores suelen ser los primeros que vamos a recortar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque hemos interesado esta idea peligrosa que es el edadismo, que la responsabilidad de los estados, los servicios de atención, están vinculados a la productividad, a la contribución o al potencial, al futuro. Entonces, por un lado, hablamos de los cuidados en la infancia como una inversión al futuro, y por otro lado, hablamos del cuidado de las personas mayores como un coste. Es por eso que a veces los cuidados para las personas mayores no parecen como que si merezcan atención, apoyos, recursos. Entonces, cuando la vejez se concibe principalmente como una etapa de dependencia y pérdida de valor, los servicios son insuficientes o de menor calidad. En varios países, incluso en la Unión Europea, existen sistemas de atención que son completamente distintos según la edad en la que surge la necesidad de cuidados o la discapacidad, lo que genera una desigualdad enorme. En este ejemplo, que he encontrado durante mi doctorado, una persona me decía que si sufres un ictus antes de los 59 años, puedes recibir el equivalente de hasta 10.000 euros en servicios al mes. Pero después de los 60 años, para la misma condición, el máximo que obtiene la persona es 1.300 euros. ¿Por qué? Yo no soy ciudadano. Esto es algo que también ha sido, como explicado varias maneras también en informes de expertos,
como en este caso la ex relatora especial de la ONU sobre la discapacidad, que dice que las personas mayores con discapacidad tienen más probabilidades de ser institucionalizadas, privadas de su libertad y de su capacidad jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Una convención cuestionaría esta lógica desde su raíz. Afirmaría que el valor de una persona no se mide por su aportación económica. Al mismo tiempo, ayudaría a visibilizar a las contribuciones que las personas mayores ya están haciendo a sus familias, a las comunidades y muy a menudo también al propio cuidado. Pero, y esto es fundamental, el derecho a los cuidados nunca puede depender de la capacidad de contribuir o de nuestra edad. La tercera cosa que te quería destacar sobre el potencial de la Convención es la idea de cómo los cuidados deberían ser vistos. Pues la mayoría del tiempo, por lo menos en mi experiencia, los cuidados en la vejez se concibe como un punto final, un lugar de espera, un lugar de mantenimiento, de gestión del riesgo. Entonces, es como el objetivo es solo la supervivencia, no la vida, la seguridad, no el sentido, la eficiencia, no la alegría. Pues aquí tenemos una cita, unas palabras de un profesional del sistema de los cuidados que es mi opinión, muy reveladora. Nuestra financiación depende del nivel de cuidados que necesitan las personas residentes. Cuanto mayor es la necesidad, mayor es la financiación que recibimos del Estado. Además, la silla de ruedas es práctica. Si caminan, alguien tiene que ayudarles y los recursos son muy limitados. Por todo ello, hay que evitar que vuelvan a caminar ante todo. Esto es el resultado de un sistema diseñado sobre la base de eficiencia, pero un enfoque basado en derechos plantea otra pregunta. No es tanto cómo gestionar la dependencia, sino cómo apoyar a las personas para que vivan vidas plenas y con sentido a cualquier edad, a cualquier contexto de vida. Cuando preguntamos a nuestros miembros en nuestra plataforma, Age Platform Europe, cómo entienden los cuidados, utilizaron metáforas muy interesantes y muy potentes. Los cuidados como una llave que abre posibilidades, como un viaje, como una herramienta, como una maleta llena de actividades, como un coche que les lleva a distintos sitios, como una fuerza que les impulsa a su realización personal. Entonces, una nueva convención podría ayudarnos a reconceptualizar los cuidados como un camino, no como un destino final. Los cuidados, cuando se hacen bien, permiten mantener relaciones, tomar decisiones, participar en la comunidad y conservar su identidad. Este cambio del cuidado como contención al cuidado como empoderamiento y habilitación es profundo. Y es exactamente el tipo de cambio que los textos internacionales como convención está llamado a impulsar. Y por último, quería hablar de la convención como una herramienta, porque los tratados internacionales lo que hacen es que atribuyen responsabilidades a los estados, a respetar, proteger y hacer efectivos nuestros derechos, incluso cuando resulta incómodo, costoso y políticamente difícil. Entonces, las convenciones no se limitan a repetir valores con los que ya estamos de acuerdo, aclaran qué significan estos derechos en práctica, transforman principios en obligaciones jurídicas y cambian también la manera en la que las sociedades entienden determinados grupos o personas. Como señala el profesor Gerard Quinn, los tratados internacionales de derechos humanos funcionan como un tipo de espejo, porque obligan a nuestras sociedades a mirarse de frente y a confrontar la distancia entre sus valores proclamados y la realidad de sus sistemas. Entonces, reconocer los cuidados como un derecho afirmaría que los cuidados no es algo opcional, es un bien público y los estados tienen obligaciones claras. Deben financiar, diseñar y prestar sistemas de cuidado. Deben garantizar salarios justos y condiciones de trabajo dignas para quienes cuidan. Deben apoyar y proteger tanto quienes cuidan de manera remunerada como no remunerada. Deben supervisar la calidad y la accesibilidad de los servicios. Tienen que tomar medidas para afrontar las desigualdades dentro del sistema de los cuidados.
El Tribunal Interamericano hace poco que ya ha dado pasos pioneros al definir el alcance del cuidado como un derecho en el ámbito regional. Una convención de la ONU podría también consolidar y elevar estos avances, esta concepción de los cuidados como un derecho, estableciendo un estándar global sobre los cuidados a lo largo de toda nuestra vida. Y todo eso implica una transformación. La convención cambiaría la manera en la que entendemos la vejez, para que los derechos, cuando seamos mayores, no son secundarios, sino plenamente derechos humanos, que todas las personas mantenemos nuestra dignidad, autonomía y plena participación en la sociedad. Ese cambio es poderoso porque con el tiempo se convierte en sentido común y orienta no solo cómo actuamos al nivel individual, sino también cómo diseñamos leyes y políticas y prácticas, incluso las instituciones públicas. Entonces la pregunta dejaría de ser, ¿podemos permitirnos los cuidados?, para convertirse en cómo deberíamos transformar los sistemas de cuidado para que todas las personas puedan seguir disfrutando de sus derechos humanos a cualquier etapa de la vida. Los cuidados son un trabajo a menudo no remunerado o mal remunerado, recae de forma desproporcionada sobre las mujeres, se desplaza al ámbito privado y se presenta como una responsabilidad individual. Reconocer entonces los cuidados como un derecho cambiaría las reglas del juego. La convención dificultaría la tolerancia de prácticas impulsadas por el edadismo, que no valora igual las vidas ni las contribuciones de las personas mayores, que invierten menos a su cuidado. Y también la convención ampliaría la noción de los derechos universales que todos tenemos en el contexto del envejecimiento. Por ejemplo, es importante pensar cómo garantizar también la participación cívica, la participación política, la participación social de todos nosotros, incluso en el contexto de los cuidados. Porque los cuidados no existen en el aislamiento, hacen parte del tejido de todos los textos internacionales, de todos los derechos que todos tenemos y que deberíamos disfrutar en igualdad de condiciones, sea el derecho a la salud, a la inclusión, a la protección del maltrato, la no discriminación. Entonces la convención nos proporcionaría también a todos nosotros, a la ciudadanía, a las organizaciones que defienden nuestros derechos, un instrumento para vigilar, cuestionar y mejorar las políticas públicas, exigiendo la responsabilidad a los estados para que entreguen esta transformación que es necesaria. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos en un momento decisivo. Las Naciones Unidas llevan más de 15 años debatiendo la posibilidad de una nueva convención sobre los derechos de las personas mayores. Se han presentado cientos de documentos, informes e contribuciones por parte de estados, órganos de la ONU, personas expertas y la sociedad civil. Y hoy nos encontramos en un momento histórico. En abril del año pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió establecer un grupo de trabajo para redactar una nueva convención. La primera reunión está prevista para febrero. Esta resolución fue adoptada sin votación, con gran participación y muchos Estados miembros copatrocinadores de esta resolución histórica. Entonces, aquí tenemos una oportunidad para construir no solo un texto jurídico, sino una visión colectiva del envejecimiento, una visión colectiva de los cuidados y de la solidaridad, no solo para nosotros, sino para las próximas décadas, para las próximas generaciones. Ahora todavía no sabemos el cronograma, el plan de trabajo, no hay un borrador todavía de la convención, no tenemos temas de enfoque, pero está seguro que el tema de los cuidados va a ser una temática central dentro de este proceso internacional. Entonces, reconocer el cuidado como un derecho es en última instancia una cuestión sobre el tipo de sociedades en las que queremos vivir. Sociedades que no ven la vulnerabilidad como debilidad, sino como una condición humana compartida. Y ahora que empieza la redacción, creo que todos tenemos un papel a desempeñar, desde lo local hasta el global, porque es una cuestión de derecho de todas las personas. Es por eso que os quería invitar y dejarlos con este pequeño video, que está en inglés, pero seguro que lo vais a entender todo, porque es muy sencillo, sobre el papel que podemos jugar todos en este nuevo proceso de la convención. We've added years to life, but not yet the rights to live them fully.
Around the world, older people are still excluded from decisions that shape their daily lives in participation, work, healthcare, and independence. Rights don't fade with age. They must be protected by law. The United Nations has decided to begin drafting a convention on the human rights of older persons. This is our opportunity to make these rights a reality everywhere and for everyone. This convention will outlaw age discrimination, ensuring freedom to choose how we live and work, guaranteeing participation in decisions, and securing access to care and support. But a convention is more than words on paper. It's a promise built on voices. Age Platform Europe brings the voices of older people from across Europe to the table. Let's make history together. Stand with us, spread the word, join the conversation. Help us build a world for all ages. Muchas gracias. Es que ricasco, Silvi. Nena. Muchísimas gracias a ti, Nena. Nuevamente muy interesante y sé que has dejado muchas ideas aquí pendientes que no has podido compartir por falta de tiempo, pero confío en que volveremos a encontrarnos en este camino hacia la convención. Si necesitas nuestro apoyo, pues aquí en el País Vasco tenemos un movimiento muy potente y así que estamos dispuestas a seguir apoyándote. Y de hecho, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente interviniente, entrando ya en la realidad, para lo cual contamos con Tine Rosgaard, que es doctora y profesora de Bienestar y Ciencias Sociales en la Universidad de Roskilde y es miembro de la Red sobre Investigaciones del Estado de Bienestar en Dinamarca. Ahora que los premios Nobel de Paz se les regalan a Trump, yo le regalaría a este hombre que una sesión con la doctora Rosgaard le vendría muy bien, la verdad. Y lo cierto es que Tine ha estudiado a fondo el estado de bienestar, la justicia social y el cuidado, tan profundamente que participó en un estudio sobre el cuidado en Vizcaya, financiado por la Diputación Foral de Vizcaya, así que nos conoce muy bien, al menos en lo que se refiere a las políticas de cuidados. Tine podría definirse como un gurú de la justicia social que entiende, analiza y divulga las políticas escandinavas de cuidados. Es un honor para nosotros que esté aquí con nosotras y que nos explique cómo orientar los cuidados desde un marco teórico hacia la política práctica, para que la sociedad haga suyas estas políticas. Gracias por venir a ver a Tine y le cedo la palabra. Thank you. Muchas gracias. Estaba esperando a que acabara la interpretación, pero bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí. Como decías, tuve la oportunidad de venir aquí hace algún tiempo y me impresiona muchísimo la ambición que tenéis en cuanto a no solamente analizar vuestra situación, sino la situación externa para establecer las condiciones necesarias para conseguir una justicia social. Y debo decir que yo trabajo con personas mayores, también trabajo con niños y mi charla hoy se va a centrar en las personas mayores. Cuidado de mayores, me parece que me dijisteis antes, ¿no? En español, eso es. Bueno, entonces lo que yo digo, tengo que apagar algo, ¿no? Porque si no me produce algún tipo de interferencia aquí, si había un pequeño eco. Bueno, pero creo que lo que voy a decir sobre este tipo de cuidados refleja los principios universales de los cuidados sociales y de la justicia social. Entonces, voy a utilizar algunos ejemplos de los países nórdicos, puesto que es lo que mejor conozco, y espero que durante el coloquio podamos hablar de cómo esto se relaciona con vuestra situación. ¿Y por qué pienso que el caso nórdico tiene relevancia? Es porque a menudo se dice, mira, esto es donde han sido muy ambiciosos y qué podemos aprender de ellos. Pero yo no creo que ningún país es maravilloso, ni siquiera sitios como Copenhague, ni parecido. Pero sí que tenemos enormes problemas. Y estos problemas quizás nos puedan decir algo acerca de qué es lo que tenemos que hacer para conseguir la justicia social y los cuidados.
y entender que los buenos cuidados no es algo que van a durar para siempre, sino que es algo que tienes que defender continuamente, también políticamente hablando. Y tal y como decías antes, en estos tiempos donde hay tantas presiones a la hora de invertir en defensa y seguridad, bueno, pues en la situación actual que se da en Groenlandia es algo que se está comentando mucho en Dinamarca y en los países nórdicos. Perdón, he pulsado el botón de apagar el micro. Y yo vengo de una región donde sí que hemos implementado estos ideales de justicia social. Hablamos sobre el universalismo, lo cual significa que al margen de quien seas o al margen de lo que tú hayas hecho como trabajador o como persona que paga impuestos, eres un ciudadano y entonces tienes el derecho universal de recibir cuidados. También creemos en la igualdad entre las clases sociales, pero también igualdad entre géneros, y debemos proporcionar servicios de alta calidad de tal manera que esto sea atractivo para la gente. Y yo creo que este es otro tema muy importante, y es que tenemos un sistema de corte público, de responsabilidad pública, que esto significa que no tiene nada que ver con si has pagado tus impuestos o no, sino que como ciudadano el Estado se encarga de ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estos principios y estas situaciones que vemos en los países nórdicos, cuando esta implementación política tiene que hacer frente a lo que estamos viendo en el mundo occidental? Tenemos envejecimiento demográfico, tenemos carencia de mano de obra, es difícil atraer a la gente para que trabajen en estos sectores, y también hay mucha tensión para los presupuestos públicos, especialmente en lo que se refiere a invertir dinero en determinadas áreas. Pero para abordar esta cuestión, estoy tomando prestada esta investigación de mis colegas Kim y Lepianka, que también han sido influidos por la profesora Lynch, y voy a hablar sobre 3 dimensiones que yo creo que tienen mucha importancia, especialmente en los casos de crisis y cuando vemos que nuestros servicios están erosionando, y que son la redistribución, de tal manera que se trata de quién recibe los cuidados y cuánto tiempo hay disponible para ello y cuáles son los recursos que se destinan. Hay que hablar también del reconocimiento, es decir, hablamos de cuidado informal proporcionado por familiares o también por personas que forman parte de alguna plantilla y a los que se les remunera. Entonces, es algo que hay que hacer. Es qué tipo de reconocimiento o qué tipo de cuidados se valoran realmente. Y como he dicho antes, esto es tanto para los cuidadores formales e informales. Y después la representación. ¿Qué voz escuchamos? ¿Y quién es el que tiene el poder de tomar una decisión cuando queremos implementar unos buenos cuidados? ¿Qué son las personas mayores? Es muy importante escuchar su voz, pero también son los familiares, ¿no? Y también son los trabajadores. Entonces, yo creo que los sistemas de cuidado son sistemas de justicia social, puesto que distribuyen el tiempo y el riesgo social, también dinero, el reconocimiento, el poder y la dignidad, lo cual dignifica la provisión de cuidados. Y también tenemos diferentes opciones de implementación que decide quién es el que ha de soportar esta carga. ¿Qué es lo que voy a decir yo? Bueno, voy a hablar un poco sobre la promesa nórdica. ¿Qué es lo que queremos decir? Esto es lo que tenemos ahora mismo. Pero pensamos que esto es algo que tiene que ver con la ciudadanía y con la igualdad. Hablamos sobre la crisis de los países nórdicos como problemas de justicia en cuanto a recursos y también en cuanto a participación de la ciudadanía y la legitimidad. Y por último hablaré de la implementación política que hemos llevado a cabo para abordar estas crisis y decir qué es lo que hemos hecho y decir si es suficiente o no. Bien, la promesa nórdica, en primer lugar, consiste en decir que los cuidados es un derecho universal para la ciudadanía. Y no se trata de que la gente diga, mira, dame tal o cual cosa, no, sino que decimos, si tienes una necesidad que podemos identificar, entonces nos aseguraremos de que te proporcionemos servicios. No es una organización de beneficencia, sino que es un derecho de la sociedad y es un derecho individualizado, y yo creo que eso también es importante. Pero significa también que esto hay que separar los cuidados de tu clase social, de tu nivel en la sociedad.
Entonces, tus poderes de negociación no deberían quedar afectados, deberías recibir cuidados siempre. Y también hablamos sobre el universalismo de los servicios. Y esto es una manera más detallada de pensar en el universalismo. Los cuidados no solamente es que tú tienes un derecho legal, sino que también tienes el derecho de recibir unos cuidados de suficiente calidad. Tienen que ser accesibles y asequibles y rentables, si no, no tienen sentido. Tienen que ser lo suficientemente buenos para todos los grupos en la sociedad, para que todo el mundo pueda tener acceso. Y después hay otro tema muy importante. Los servicios públicos no solamente tienen que ver con las personas de menos medios, no se trata de eso, ni mucho menos, sino que, bueno, y esto a veces cuando se produce esa situación se erosiona la solidaridad. Y también podemos decir que hay gente que se niegan a pagar impuestos en un sistema que aplica este tipo de beneficios. Y tampoco queremos decir que los cuidados tienen que ser una obligación en la familia, pero que tú como individuo tienes el derecho a recibir cuidados. Esto ha sido un enfoque que lleva mucho tiempo en vigor. También queremos garantizar que haya suficientes medidas de apoyo. Queremos apoyar la igualdad de género y también proporciona empleos en el sector público de cuidados para que las mujeres puedan trabajar fuera de la familia o trabajar en este sector. Entonces, los cuidados a largo plazo no solamente tienen que ver con personas mayores, sino que esto tiene que ver con nuestro contrato social. ¿Quién proporciona cuidados y de acuerdo con qué términos y a qué coste? La profesionalización también es muy importante en el modelo nórdico. Hemos hasta ahora recurrido a personal formal y profesionalizado con una serie de recomendaciones y formación y tenemos una mano de obra bastante fuerte e instituciones fuertes. Entonces, en los países nórdicos existe la responsabilidad pública y también igualdad en cuanto a acceso y también un trabajo digno. Pero algunas veces olvidamos ciertos parámetros. La familia nunca desaparece. La familia siempre está en un segundo plano y desde luego proporcionan muchísimos cuidados. Y a menudo decimos que es como la intimidad a una distancia, puesto que es posible que no participen en los cuidados diarios con la persona. Pero aún así, la familia siempre está allí y es un componente muy fuerte. Pero lo que es importante es que cuando vemos pequeñas erosiones en los sistemas de apoyo públicos, la familia adquiere incluso más importancia. Y hemos visto algunos cambios y yo suelo utilizar este gráfico a modo de ejemplo para reflejar los cambios, puesto que los cuidados se pueden organizar dentro del Estado, y esto sería por lo general a nivel de los municipios en Dinamarca, y también puede estar organizado por el mercado o por la familia, o también en la comunidad local, puede ser también la iglesia, por ejemplo. Así que cuando el Estado proporciona este tipo de cuidados, podemos decir que se aplica este gráfico, este sistema del gráfico, pero a menudo hay desigualdades aquí, puesto que a menudo, bueno, en las familias son las mujeres las que más participan. El cuidado por el mercado está menos estratificado, está disponible a los que se lo pueden permitir y también se divide por etnicidades, puesto que muchas veces hay inmigrantes implicados. Y después también tenemos el elemento de la solidaridad en la comunidad y la creación de relaciones únicas y especiales. Y es aquí donde se pueden producir una serie de cambios. Pero a modo de ejemplo, voy a intentar hablar sobre qué es lo que nos parece la crisis que tenemos en los países nórdicos para las personas de edad avanzada. Y hablaré de Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia. Y analizo la crisis a través de estas 4 dimensiones en cuanto a recursos, ciudadanía y legitimidad. Y no solamente son marcos analíticos, sino que también es como yo pienso que la injusticia queda visible. ¿Cuáles son los indicadores de esta crisis en la región nórdica? Bueno, creo que estamos pasando a lo que definimos como unos cuidados muy, muy básicos.
puesto que la sociedad está envejeciendo, las expectativas son más complejas y también hay carencia de mano de obra. Y lo que hemos hecho es ir reduciendo servicios. Entonces, hemos pasado de lo que es una provisión profunda, pero para pasar a dedicar menos tiempo a estas personas. Hay cada vez menos personas que reciben cuidados en su hogar y a menudo esto se divide según las tareas que hay que hacer. Es decir, mira, te damos 2 minutos para esta tarea o 4 para esta otra. Y un ejemplo terrible que oí una vez fue tener 2 minutos para cepillarte los dientes. Entonces tú trabajas con una persona con demencia. ¿Cómo lo puedes explicar? Mira, tienes 2 minutos para cepillarte los dientes. Y hemos regulado esto mucho y hemos dicho, mira, tienes que tardar tanto, pero no menos. Entonces, digamos que podemos decir que esta escasez de recursos nunca es un tema neutro. Siempre hay alguien que tenga que pagar por ello. Y esto produce un racionamiento. Entonces, algunos pueden recibir cuidados y otros no, como consecuencia de ello. Y esto produce desigualdad. Pero también produce esta transferencia de tiempo por género. Cuando hay menos cuidados formales, tiene que intervenir la familia y tiene que participar. Así que son las mujeres las que tienen una mayor carga. Y lo que también tiene importancia, o lo que hemos reconocido en los países nórdicos, es que estas trabajadores tienen que hacer frente al hecho de que no reciben un reconocimiento suficiente, puesto que no resulta interesante dar este tipo de cuidados ante lo que opina la sociedad. Dar 2 minutos para cepillarte los dientes, por ejemplo. Hay un sistema de estandarización. Antes he dicho lo de los 2 minutos y a menudo los trabajadores o las trabajadoras no encuentran que esto sea interesante, pero también socava la dignidad de las personas mayores, ya que no se respetan sus necesidades individuales y no se les da unos cuidados centrados en la persona, cosa que yo creo que tiene muchísima importancia. En segundo lugar, vemos esto. Es una estratificación silenciosa de la ciudadanía, porque creemos en esta idea de la igualdad de acceso y podemos ver que la implementación cambia y que lo que hacen es transformar esto. Así que los municipios limitan el tiempo, limitan los accesos a los cuidados y aquellos que puedan pagar dejan el sistema público y contratan servicios por su cuenta, por el canal privado, mientras que las personas de pocos medios no lo pueden hacer. Así que el universalismo se convierte en la estratificación, en la práctica, y acabamos con esta capa mínima de ayuda pública para aquellas personas que no se pueden permitir otras opciones. Y el problema clave está en que esta transformación política a menudo es silente y no se basa en reformas políticas que dicen, mira, queremos hacer tal o cual cosa, sino que es algo que se produce en las regiones y a nivel local, pero nadie lo está comentando, nadie, lo están ignorando incluso. Y este es un tema que mis compañeros y yo hemos comentado. Hay jerarquías o niveles de dependencia y durante las crisis lo que hacen es, podemos ver que algunas personas se vuelven más vulnerables y algunas necesidades tienen más prioridad. Y es muy importante ver qué es lo que ocurre en un momento de crisis como este, pero también cuando hay una crisis de presupuesto público y algunas personas se les atiende las necesidades, mientras que otras personas desaparecen del debate público. En la región de los países nórdicos lo vemos de una manera muy sutil. Los políticos no dicen, mira, tú no tienes que recibir cuidados, sino que dicen, mira, tú estás menos cualificado para recibir cuidados, o te dicen, mira, no se podrá encargar de ti tu familia. Así que no lo dicen de manera explícita, pero es algo que sí que se produce a un nivel implícito por parte de los políticos. Y la última crisis que yo voy a comentar es el de la legitimidad, que yo creo que este es algo que vemos en toda Europa. Y tengo aquí un gráfico y ya pido disculpas por las flechas amarillas que van mal ubicadas. Entonces, si me puedo apartar del micro, cosa que no puedo hacer porque no lo oímos, así que si se puede sentar, estaremos muy agradecidos. There is the red circle
are people, and this is an OECD, yeah, you can't hear. Can you take away? Yes. Okay, so we have Spain and Denmark. Hello. And then I'll sit down so that the translators can do their... Me voy a sentar para que puedan hacer su trabajo los intérpretes. Bueno, gracias. Este es un estudio de la OECD que pregunta a la gente qué riesgos les preocupan más. Y vemos que en los diferentes países, no sé qué color es esto, podría ser morado o rojo, la última burbuja, no poder acceder a cuidados de alta calidad para miembros de la familia. Y en muchos de los países de OCDE tienen un alto nivel de preocupación y el nivel más alto se encuentra en Dinamarca y el segundo más alto en España. Por lo tanto, aunque la gente parece estar más preocupada en España globalmente en cuanto a los riesgos sociales, está en un puesto muy alto. Y en Dinamarca también los cuidados de larga duración son una preocupación en nuestras sociedades. legitimacy. Y esto es una expresión de una crisis de legitimidad que tenemos en nuestros países. Y desde la perspectiva de la justicia esto es muy importante, porque cuando se erosiona la legitimidad en nuestras sociedades, también se debilita la solidaridad. Y la solidaridad es un fundamento moral para entender nuestro lugar en la sociedad y cómo debemos cuidarnos los unos de los otros. Y rápidamente, para ver qué están haciendo los países nórdicos al respecto. Esta es la implementación política. Y en primer lugar, estamos intentando desregular. Hemos introducido muchas normas. Tenemos una mentalidad que dice que si somos capaces de controlar las cosas, mejorarán. Pero nos hemos dado cuenta de que tenemos que confiar en los trabajadores y trabajadoras de los cuidados, asegurar que estén bien formados y que tengan más voz. Y esto también tiene que ver con dejar que los municipios locales encuentren su propio camino, ser más innovadores y producir mejores soluciones. Y esto lo apoyo. Pero un aviso, sobre todo en países como Dinamarca o tal vez también en esta región, en cuanto desregulas, también permitas que las soluciones locales sean las adecuadas y por lo tanto puede ser muy distinto vivir en una zona de la región u otra. Por lo tanto, puede ser como una lotería de código postal y depende de dónde vives, qué soluciones de cuidados recibes. Otro planteamiento que hemos tomado es el de regular la manera en que trabaja el personal de cuidados. Decimos, confiamos en vosotros, sabéis lo que estáis haciendo. Nos hemos inspirado en un modelo holandés y hemos dicho, vamos a dejar que os organicéis en equipos más pequeños y vosotros mismos decidís quién debe visitar a esta persona mayor. Y también habláis vosotros con esa persona mayor para decidir lo que se debe hacer hoy. Por lo tanto, en lugar de decir que te tienes que cepillar los dientes durante 2 minutos, decirles, bueno, confiamos en que tú mismo consigas planificar la mejor manera de hacerlo. Y aquí es donde mis colegas también han dicho algo parecido. Se ha reconocido el valor del sector de los cuidados durante el coronavirus. Creo que pasó también aquí en España, en Euskadi, donde la gente salió a los balcones a aplaudir a los empleados de la salud, aunque esto desapareció poco después. Pero nos tenemos que dar cuenta que aunque está bien recibir este reconocimiento, es algo simbólico y si no se refleja en algún cambio de poder o de condiciones de trabajo o de salarios, por ejemplo, simplemente es un reconocimiento simbólico. Por lo tanto, un paso que hemos dado en Dinamarca es aumentar los salarios del personal de cuidados y esperamos que esto les dé más motivación también para trabajar en este sector. Y para terminar mi presentación, quería decir que hay 3 lecciones aprendidas en el caso nórdico. La justicia social en las reformas
Los cuidados son una institución, no tiene que ver solo con los servicios de cuidado que se proporcionan, sino tiene que ver con la redistribución y responsabilidad. E incluso sistemas universales como los que tenemos en la zona nórdica pueden ir hacia la injusticia, porque cuando se encogen los servicios públicos, estos recursos pueden sustituirse por otras soluciones, pero no si no hay recursos. Y nuestra crisis también creo que revela que tenemos que ver quién tiene voz, quién cuenta. Y la presentación de Nena sobre derechos humanos es muy importante. Muchas veces no se escucha a los más vulnerables y muchas veces las trabajadoras de los cuidados tampoco han tenido mucha voz. Y tenemos que estudiar estas jerarquías y en la sociedad vemos algunos grupos de personas y decimos, bueno, merecen más ayuda que otras. Por lo tanto, tiene que ver con la implementación y también tiene que ver con priorizar nuestros recursos. Y algunas personas pierden en este juego. Cualquier prueba de justicia social para cualquier reforma que se considere debe hacer estas preguntas sencillas. Las reformas reducen la desigualdad al acceso, reducen la desigualdad de género sobre las familias y sobre todo sobre las mujeres, aumentan la dignidad para los que reciben cuidados y proporcionan reconocimiento y redistribución para las trabajadoras de cuidados. Si la respuesta es que no, se puede mejorar la estabilidad durante algún tiempo, pero no se resolverá la crisis social y, por lo tanto, habrá que hablar de nuevo con los políticos. Muchas gracias. Eskerrik asko, Tine, hemen badaude politikan ibiltzen diren batzuk eta Muchísimas gracias, Tine. Aquí tenemos gente del plano político y seguro que han cogido apuntes, porque hay muchísimo que hacer. Pero a eso hemos venido, ¿no? Ahora pasamos a la última ponente de esta mesa redonda. Ella es Dana Bachmann, es responsable de políticas de protección social en la Comisión Europea, es abogada y ahora tiene una tarea muy importante entre manos. European Care Strategy o Sistema Europeo de Cuidado. Lo tiene que sacar adelante y no es cualquier cosa, porque se trata de que en toda la Unión Europea se garanticen unos servicios de cuidados de calidad, asequibles y accesibles, y se mejore la situación de las personas cuidadoras, tanto a nivel profesional como informal o familiar. Este informe fue publicado por la Comisión Europea en el 2022 y tras las aportaciones de los Estados miembros europeos para que hiciesen sus aportaciones, para que cambiasen su legislación, pues para 2027 la señora Bachmann tiene que volver a emitir un informe de revisión general de la Estrategia Europea de Cuidados. Es una oportunidad inmejorable para saber en qué está trabajando esa Bruselas que tan lejos sentimos a veces, para ver cómo gestiona las políticas de cuidados y ver si Dana y su equipo pueden llevar a cabo esa magia que todos y todas necesitamos y deseamos, que las políticas de cuidado estén en primera línea en las agendas de la Unión Europea y de los Estados miembros. Muchas gracias por intentar poner el cuidado en el corazón de Europa, Dana, y adelante. Buenos días a todas y a todos. Encantada de estar aquí y debo decir que una de las razones por la que tuve el honor de aceptar esta invitación fue porque también sé que están pasando muchas cosas en Euskadi respecto a los cuidados y en particular cuidados para los mayores y por lo tanto tenía muchas ganas de aprender más sobre estas experiencias positivas. En mi presentación voy a intentar dar un breve repaso a algunos datos, cuáles son los retos en la Unión Europea, y creo que la secuencia de las presentaciones ha estado muy bien, porque en algunas
partes de Europa hablamos de sistemas de cuidados y en otras zonas de Europa hablamos de la falta de sistemas de cuidados y crear estos sistemas de cuidados. Por lo tanto, hay diferentes puntos de partida, pero los retos son muy similares. También voy a intentar explicar brevemente lo que intentamos hacer a nivel europeo con la Estrategia Europea de Cuidados y también cómo intentamos movilizar distintos instrumentos de los que disponemos para también llevar a cabo actuaciones y seguimientos a nivel nacional. Y terminaré también presentando algunos de nuestros planes para el futuro y cómo podríais contribuir. Voy a empezar por los retos. Y están basados en estadísticas europeas y, por supuesto, todas las cifras que voy a citar son cifras que analizan la media de la Unión Europea, pero quiero recalcar que estas medias tienen grandes disparidades entre Estados miembros y, en muchos casos, también dentro de los propios países. Empezaré por la disponibilidad, porque lo que vemos es que en la mayoría de Europa la gente sí tiene necesidades sin satisfacer en cuanto a cuidados de larga duración. Yo diría que 1 de cada 2 europeos de más de 65 años y que tienen graves dificultades en su vida cotidiana no tienen sus necesidades cubiertas. Y hablamos de promocionar un planteamiento centrado en la persona y en la casa. Vemos que los servicios domiciliarios siguen siendo limitados en la Unión Europea y menos de 1 de cada 3 adultos de más de 65 años tienen accesos a servicios domiciliarios, con grandes disparidades una vez más, porque hay algunas zonas de Europa donde los servicios a domicilio son bastante generalizados y en otros donde hay muy poco. Y esto depende de cómo se estructura la financiación. Y la parte de León sigue yendo a las residencias. Algunas han sido transformadas hacia centros más centrados en la persona, pero otros todavía no. Y las brechas territoriales también son importantes y algo con lo que se encuentra también España y sobre todo los grandes países que están sufriendo despoblaciones en muchas regiones, de manera que hay muchos servicios que no están muy disponibles. Es algo que tenemos que escalar, la disponibilidad de servicios. Pero esto no es suficiente, porque incluso si están disponibles no son asequibles, la gente no se lo puede permitir. Y volvemos a lo que se ha dicho antes. Y también vemos en la Unión Europea que las razones económicas siguen siendo la razón principal para no utilizar para nada o no utilizar más servicios profesionales de ayuda a domicilio, sobre todo en los países de bajos ingresos. Aunque exista apoyo público, y de hecho tenemos evidencia de que las intervenciones públicas tienden a cubrir a las personas más necesitadas y que menos se lo pueden permitir, y también las personas con más necesidades, donde los gastos son muy altos. Pero vemos que siempre hay gastos, hay una co-contribución por parte de la persona, de las familias, y en muchos países, en realidad, cuando vemos este gasto personal, va más allá de los ingresos disponibles para estas personas. Y a veces es el doble o el triple, sobre todo para personas sin ingresos y con altas necesidades. Y en cuidados de larga duración, también tenemos una buena ilustración cómo las diferentes desigualdades que se han acumulado a lo largo de la vida, es decir, crecer en una familia pobre con poco acceso a calidad, en la educación, a la nutrición, trabajos de baja calidad,
Esto evidentemente lleva a mayores necesidades de cuidados de larga duración con menos posibilidades de poder permitirse esos gastos. Y los sistemas de cuidados, por supuesto, los proporcionan los empleados y empleadas, y vemos que en toda Europa hay falta de personal, pero aquí vemos muy bien las disparidades del sistema, hasta qué punto hay sistemas que son realmente públicos, donde el Estado tiene una fuerte intervención, y estados donde la corresponsabilidad sigue estando en la familia. Tenemos como media 3,3 cuidadores por cada 100 personas de 65 años o más. Y vemos que en algunos países hay servicios muy fuertes, sobre todo en el modelo nórdico, con tasas mucho más altas, y vemos otros países que están por debajo de 1 en esta equivalencia. Y esto nos indica cuál es el reto. España está muy cerca de la media de la Unión Europea, y algo positivo en este gráfico es que en algunos países ha habido una pequeña evolución hacia ratios más altos entre el 2023 y el 24. Otro comentario que quería recalcar en este gráfico es que solemos olvidarnos de que el sector de cuidados es un enorme empleador. Proporciona trabajos a 3 millones de personas. Y esto solo teniendo en cuenta a las enfermeras y cuidadoras profesionales. Esto no tiene en cuenta a trabajadoras a domicilio que también proporcionan cuidados, o trabajos no declarados. Por lo tanto, en el contexto de los cambios demográficos y con grandes temores sobre la transformación del trabajo y enormes pérdidas de empleo en algunos sectores, creo que también es importante tener en cuenta de que no se puede hacer el tránsito de la minería a los cuidados, pero hay oportunidades y hay maneras de aumentar el atractivo, digamos, de la profesión de cuidados para jóvenes y para retener a personas en el sector. Y ahora paso a las personas cuidadoras informales, porque, por supuesto, la mayoría de los cuidados los proporcionan cuidadores informales, mayormente familiares y mayormente mujeres. Lo que se nos olvida muchas veces, y creo que se ha dicho antes, que es el valor de las horas de cuidados proporcionado es mucho mayor que el valor del gasto público en cuidados de larga duración. Tenemos datos que indican que es casi un 3% del PIB el valor de los cuidados formales, mientras que la media es el 5,7% del PIB en la provisión de cuidados informales. Y tenemos grandes brechas de género, y las mayores brechas están entre 45 y 64. Es la edad de mayor presión, porque todavía puede haber responsabilidades de niños y niñas, y el cónyuge o familiares también pueden necesitar cuidados. Y también vemos esta brecha de género en la provisión de cuidados intensivos, más de 20 horas al día. Y aquí es donde realmente hay porcentajes mucho mayores de mujeres en este grupo de edad en comparación con los hombres. Y lo que también es interesante es que las personas cuidadoras informales, por supuesto, combinan los cuidados informales con formales, pero los hombres utilizan mucho más estos servicios de cuidados formales que las mujeres. En España, aunque tienen un porcentaje más alto de cuidadores informales en el grupo de 45 a 64, la brecha de género no es tan grande como en otros países. Pero aún así,
Creo que esto necesita una atención especial por el impacto que tiene sobre el bienestar, e incluso diría sobre las futuras necesidades de cuidados y también la situación financiera de los cuidadores informales debido a las condiciones del mercado laboral y el sistema posterior de pensiones. Se ha indicado muy claramente, y debo decir que estamos hablando con todos los Estados miembros, y en particular en la región del Báltico, todos los países del este están encontrándose con una presión fundamental por la necesidad de aumentar los gastos para la defensa, y uno de los sectores más afectados por estos cambios en los presupuestos son, por supuesto, los sectores de cuidados. Lo que muestra esta imagen son datos del 2023. Con el PIB que se gasta en cuidados de larga duración. Y como decía, hay países con cuotas mucho más altas, los que tienen provisiones muy fuertes de servicios, y países que están por debajo del 0,5% de su PIB. Y como sabemos, Europa está envejeciendo y la necesidad de cuidados de larga duración aumentará dramáticamente. Y también aumentará el porcentaje de PIB gastado en los cuidados de larga duración de manera significativa. Y aprovechando la inercia y la conciencia política y social que creó la crisis de COVID, recalcando los años de infrainversión en el sector, hemos empezado a trabajar hacia una estrategia europea de cuidados que aprobamos o adoptamos en el 2022. Y como se ha dicho hoy, los cuidados se organizan y se proporcionan ni siquiera a nivel nacional, sino a nivel local o municipal. Por lo tanto, la Unión Europea no tiene poderes para regular cómo se pueden proporcionar los cuidados. Por lo tanto, la idea era proporcionar un marco general que sirva de inspiración y valores y principios comunes sobre cómo se deben organizar los sistemas de cuidados. Pero hay que tomar medidas a nivel nacional, pero también queríamos crear incentivos para los Estados miembros. Por lo tanto, acompañando la estrategia, fue una propuesta, una recomendación sobre el acceso a servicios de cuidados de larga duración. Y esta recomendación fue negociada con todos los Estados miembros y fue una de las pocas iniciativas en el campo social donde los Estados miembros fueron más ambiciosos en relación con algunos elementos, aunque no todos. Y España fue uno de los Estados miembros más positivos, pero creo que todos se dieron cuenta de que algo había que hacer. Lo que no vemos en la diapositiva es la dimensión a lo largo de la vida. Es decir, no incluye solo los cuidados de larga duración, sino también los cuidados para la infancia y en la educación, y reconocer que la inversión desde edades jóvenes y durante todas las etapas de la vida es algo crítico para el funcionamiento de la sociedad y para el bienestar individual. La estrategia se organiza alrededor de estas 5 prioridades: mejorar los servicios de cuidado, mejorar el volumen, asequibilidad, mejorar las condiciones de trabajo en el sector, también tener en cuenta las personas cuidadoras informales y tener en cuenta su bienestar y su armonización en sus papeles como cuidadores, y el mensaje clave de que los cuidados son una inversión y no un gasto. También hemos utilizado evidencia de la OIT mostrando el retorno sobre la inversión en la educación y los cuidados para la infancia, pero también en los cuidados de larga duración,
y una serie de actuaciones a nivel europeo para mejorar los datos, porque para tener buenas políticas también necesitamos buenos datos. Y para saber que cuando lancemos cifras tienen sentido y son comparables dentro de la Unión Europea y que no comparan cosas diferentes. Pasando a la recomendación del Consejo, que, como decía, es el instrumento que se acordó implementar a lo largo de estas diferentes dimensiones, que es un eco de lo que tenemos bajo la estrategia de cuidados. Todos los Estados miembros implementaron un plan de actuación y España también fue bastante activa en este sentido. Informaron no solo sobre las medidas a nivel nacional, sino también sobre medidas en las comunidades autónomas. Y esta mañana he estado comprobando, hubo 500 medidas de las regiones y 100 venían de Euskadi. Así que ha habido un fuerte desarrollo. Si queremos comparar más la situación de España con otros países, tenemos este marco de monitorización basado en indicadores. No voy a entrar en los detalles, pero aquí se repasan todas las dimensiones. Tenemos indicadores cuantitativos, pero también indicadores políticos, es decir, un país cuenta con este mecanismo o con este otro, y también indicadores de contexto. Quería presentar un par de ejemplos de reformas que están realizando Estados miembros de la UE y vemos un fuerte enfoque sobre cómo ampliar los cuidados a domicilio y trabajar en la restricción en los cuidados residenciales para dar prioridad a los cuidados a domicilio. También estudios de tecnologías para facilitar la vida independiente en casa y la renegociación de convenios colectivos, reducción de jornadas de trabajo, a mayores sueldos para las personas que proporcionan cuidados, formación en seguridad y salud y también en algunos países regulando una nueva categoría de auxiliar de enfermería que viene de Suecia. Ejemplos de diferentes publicaciones que hemos hecho. Ha habido un diálogo sectorial en la Unión Europea con sindicatos y empleadores y trabajando con servicios sociales. Tenemos evidencias sobre los diferentes retos relacionados con el personal y muchos de los informes que aparecen aquí tienen informes de los diferentes países y si les interesa la situación concreta en España lo pueden consultar. También tenemos una buena relación con la OMS, que ha desarrollado una herramienta de autoevaluación para hacer una radiografía, yo diría, del sistema de cuidados de larga duración y todas sus dimensiones. Y esto se va a pilotar a nivel regional, porque lo hemos pilotado a nivel nacional y la provincia de Vizcaya participará en el pilotaje este año. Y espero que sea una buena oportunidad para unir a todas las partes interesadas y hablar de este tema. Algo interesante que tiene que ver con la plataforma académica y que forma parte de nuestra relación con la OMS. Hay una caja de herramientas que está muy bien desarrollado. Formación para cuidadores informales, que tiene 2 módulos, el cuidado de ti mismo y el cuidado de otras personas, y lo estamos traduciendo al español. Entonces esperamos que esto también pueda ser adaptado e implementado dentro de las comunidades. La financiación de la Unión Europea y apoyo técnico, diré únicamente que España ha tenido una financiación muy importante para los cuidados de largo plazo. Se han implementado muchas medidas y también se ha centrado mucho el trabajo en personas con discapacidades físicas. Y las últimas 2 diapositivas tienen que ver con la planificación de cara al futuro.
Y en lo que se refiere a los cuidados de larga duración, vamos a publicar más adelante en este año un informe muy interesante que refleja los perfiles de diferentes países y que proporciona un mapa de los diferentes modelos de cuidados que existen en la Unión Europea. Son modelos totalmente innovadores, basados en la comunidad, y esperamos que esto aporte nuevas evidencias sobre cuáles son los modelos a los que deberíamos dar más apoyo, más financiación y llevar a cabo más reformas políticas. También queremos mirar más hacia el tema de la digitalización y ver cuáles son los retornos de las inversiones en los cuidados de larga duración, puesto que esto nos ayuda también para hacer frente a los problemas de presupuestos. Y después hay otra dimensión que es la igualdad. En la primera fase no le dedicamos tanto tiempo, pero vamos a intentar también abordar este tema desde un ángulo mucho más amplio. Hemos publicado una serie de informes y para el 2027 hemos decidido echar un vistazo a la idoneidad de las pensiones y la idoneidad de los cuidados, puesto que, en función de las pensiones que se perciban puede haber diferencias muy importantes. Y en el año 2027 reportaremos sobre la implementación. Pero nuestro presidente de la Comisión hizo un anuncio muy importante y dijo que vamos a organizar una jornada a nivel europeo en 2027 y de esta manera estaremos intentando generar ideas y conseguir una mayor inspiración para ver qué es lo que puede hacer Europa para abordar algunos de estos retos. Y esta última imagen es para deciros que los cuidados están ahora mismo en la encrucijada de la política y en nuestras sociedades tenemos una serie de iniciativas a nivel europeo y al margen del camino que tú sigas, podéis ver que tal y como organizamos los sistemas de cuidados, de hecho, sirve para alcanzar algunos de estos objetivos. Bien, voy a parar aquí y espero participar en el debate. Gracias. Es que recasco, Dan. Muchísimas gracias. No sé, vosotras, yo tengo la cabeza llena de ideas, con un montón de ideas nuevas y novedosas. Y ahora pues os cedería a vosotras la palabra por si queréis añadir alguna reflexión o tenéis alguna pregunta o, en fin, tenéis ganas de introducir algún debate. Si ese es el caso, pues pedid el micrófono. Está ahí, atrás. Hola. Sí, yo en primer lugar quería mostrar mi agradecimiento a todos los intervinientes y también a los organizadores de este encuentro. Es cierto que han salido aquí un montón de ideas y yo por eso quería plantearos si sería posible que se nos facilitaran esos PowerPoints que se han presentado aquí, porque me parece que pueden ser muy interesantes para, en fin, hacer un debate o una reflexión que ahora no tenemos tiempo de hacer. Han salido un montón de ideas interesantes y aunque se ha mencionado aquí el caso de Vizcaya, por supuesto una cosa es lo que hacen los gobiernos, en este caso el gobierno local, el gobierno foral quiero decir, y qué es lo que proponemos nosotros, las personas que estamos aquí. Claro, hay informes, ese informe sobre los cuidados a largo plazo, pues es muy interesante, pero está en un cajón, por ejemplo, en el caso de la Diputación de Vizcaya. Entonces, se nos han ofrecido un montón de elementos interesantes para la reflexión y yo lo que pienso es que tenemos que salir de aquí con un montón de deberes para hacer en casa con todas las ideas. Yo es que no me siento ahora capacitado para plantear ningún debate ante el montón de ideas que han salido aquí.
Bueno, pues eso me parece un éxito en realidad, ¿no? Si esto es lo que te ha suscitado, me parece que es, bueno, una cosa muy, muy interesante. En todo caso, si me lo permiten las intervinientes, pasar a las personas interesadas o vuestro email y así se puedan poner en contacto con vosotras. Pinganillo, que se atendiera. Sí, me dicen que ya se estaba haciendo la traducción. Bueno, en todo caso, todos los materiales los colgaremos en la página web y, por supuesto, también las propias intervenciones se podrán ver en su totalidad. Y creo que hay otra pregunta por ahí, me han dicho. En euskera, en castellano, como queráis. Euskeras, entonces, en euskera. Yo también quiero agradecer a todas las intervinientes porque para mí realmente es un día muy, muy, muy interesante. En mi caso concreto, yo he sido lo que aquí se ha mencionado como cuidadora informal, en este caso de mi madre, a lo largo de 13 años. Mi padre falleció en el 2006 y desde entonces yo he estado cuidando a mi madre hasta su fallecimiento el pasado mes de septiembre. Y podemos decir que ha sido cuidada, que ha recibido estos cuidados en su propio domicilio, en casa. Lo que se me ocurre es, en base a algunas de las notas que he tomado aquí, quisiera dar mi opinión sobre algunas de las cosas que se han comentado. Quizás en el caso de los estados, de los gobiernos, yo pienso que también las personas mayores deberían tener la posibilidad de participar activamente en las políticas o en el diseño de las políticas destinadas a ellas. En el caso de la educación, yo pienso que los jóvenes, los más pequeños también, deberían ir adquiriendo una conciencia en los centros escolares para que tengan claro que, bueno, pues en algún momento de su vida no tendrán más remedio o tendrán que cuidar a sus padres o a sus abuelos y que eso va a ser un beneficio para la propia sociedad también. Yo también que, como se ha dicho aquí, las personas cuidadoras deberían tener un mayor reconocimiento social y quizás no sé, recibiendo algún tipo de ayuda económica también para poder desarrollar esa labor. Y en el caso de las personas que trabajan formalmente, pues también pudieran disfrutar de reducciones de horario de trabajo. No sé si he entendido muy bien otra cuestión y es, se ha comentado aquí que las personas mayores, creo que se ha dicho que sería mejor que fueran cuidadas en su propio domicilio. Yo lo cierto es que estoy de acuerdo con este planteamiento. Es lo último que quería comentar. Muchísimas gracias. Gracias a ti también. Y al hilo de esta pregunta, y si no hay alguien más que quiera intervenir, sí. Bueno, en todo caso voy a aprovechar que tengo el micrófono para plantear una pregunta. Nena, tú has dicho que en el caso de la nueva convención necesitáis ideas y propuestas, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos presentar esas ideas, esas propuestas? Hola, buenos días. Gracias por la intervención. Bai, eskerrik asko. Poderosamente la atención que el Estado español y también Euskadi
en cuanto a temas de cuidados, se especifique que está en la media de Europa. Hay compañeras con diversidad funcional manifiesta que están luchando por tener acceso a una verdadera asistencia personal para poder tener las horas necesarias. También se está luchando en contra de la desinstitucionalización, que va en contra de la Convención Internacional de las Personas con Diversidad Funcional Manifiesta. Y si hablamos de temas de pensión, hay mujeres que tienen pensiones de 400 euros y eso va a repercutir que no vayan a tener un verdadero acceso a los cuidados de calidad. Gracias. Bai, eskerrik asko. Sí, muchas gracias también. Si alguien quiere intervenir, puede levantar la mano también. ¿Queréis decir algo? Adelante, por favor. Nena, ¿nos oías? Bueno, estaba diciendo que si... Bueno, tienes la mano levantada, ¿no? Entonces, si quieres decir algo, adelante. Y después quizás vosotras también podéis hacer vuestros comentarios respectivos. No, sí, me gustaría contestar a tu pregunta y muchísimas gracias. Y desde luego sí que formaba parte de mi último mensaje. Todos tenemos un papel que desempeñar y hay muchas cosas que quedan por definir, pero yo creo que mi mensaje decía que a diferentes niveles hay y habrá oportunidades de hacer más aportaciones. La manera en la que una organización podría conseguir más cosas pasaría por participar más activamente en los debates. Este es un proceso intergubernamental, pero está abierto a la sociedad civil y está abierto a las personas mayores también. Esto se ha incluido directamente en la resolución y a los Estados miembros se les ha pedido que ellos faciliten la participación de las personas mayores. Así que hay un proceso de registro para que las personas puedan participar en las futuras reuniones que van a arrancar en febrero y estaré encantada de participar este link con vosotras, este link de participación. Pero está claro que también va a haber un proceso de consultas a las que una puede responder y de esta manera las organizaciones y las personas podrán participar en los debates relacionados con la Convención. Y después hay una tercera posibilidad de colaboración, consiste en hablar de estos temas a un nivel muy local. Y sé que en España IMSERSO ha sido muy activo y han creado lo que definen, lo que llaman un consejo asesor para iniciar estos debates, donde se incluyen a representantes de la sociedad civil y también a gente del mundo académico. Y esto no solamente se tiene que producir a nivel nacional, sino que muchos de los debates también pueden llevarse a cabo a nivel regional, en sitios como el País Vasco, pero también en organizaciones a un nivel más bajo. Y todo esto se puede canalizar a través de las organizaciones regionales o nacionales, y también a través de organizaciones como IMSERSO, por ejemplo. Nosotros tenemos nuestros propios procesos de consultas y estaríamos encantados de teneros en nuestros debates. Tenemos un nuevo grupo de trabajo que se ha creado para ese motivo, pero queremos crear una alianza para compartir información e iniciar un proceso de consultas con las personas mayores en la sociedad civil y en otros estamentos. Y diría que, bueno, pues prestad atención a lo que se está desarrollando y también empezar a organizaros. Y estaré encantada de estar en contacto con vosotras para ver de qué manera se puede canalizar esto desde un nivel muy local, que es donde está toda la experiencia y que es la realidad que hay que tener en consideración para la Convención, junto con los conocimientos de los académicos y de los estados, y estaré encantada de hablar sobre cómo se podría hacer esto en la práctica, pero me gustaría que la gente empiece a contemplar esta alternativa, incluso en estas fases tan iniciales. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, sí, en lo que tú decías antes, en un comentario muy válido sobre los cuidados informales y el valor que esto tiene, ahora pensamos que esto es como una aportación a favor del Producto Interior Bruto. Entonces estamos pensando en ello desde el punto de vista financiero. Y yo creo que lo que decía Catherine sobre los cuidados en la sociedad es algo que se relaciona con un valor humano que tiene muchísima importancia. Es algo que hay que enseñar a nuestros niños y niñas, que el cuidar de tu prójimo es algo que creo que te sirve para desarrollarte como persona y como método de aprendizaje. Y también tenemos que reconocer las situaciones duras a las que se enfrentan estas personas mayores y las limitaciones en estas relaciones con sus cuidadores. Habría que reconocer, por tanto, todo este tipo de trabajo y doy mucho apoyo a lo que está haciendo la Comisión Europea. Por ejemplo, hay un curso online para cuidadores informales que puede tener muchísimo valor. Y yo creo que no puedes conseguir un líquido de un vaso que está vacío, sino que hay que llenarlo primero. Entonces, las cuidadoras informales tienen que tener un buen punto de partida y deben ser capaces de poder equilibrarlo con otras obligaciones que tienen en su vida. Entonces, el sistema de cuidados formales tiene que trabajar con las cuidadoras informales a través de medidas de apoyo, pero también quizás a través de medidas de apoyo financiero, pero también apoyo en los lugares de trabajo, puesto que muchas de las cuidadoras informales tienen que dejar el trabajo porque no pueden coordinar el trabajo con la vida familiar o los problemas familiares. Así que aquí tendrían que entrar en juego los empleadores para dar su apoyo a las cuidadoras informales. Gracias. Sí, por mi parte. No he entrado. No. Yo no he entrado en el detalle, pero entre los diferentes instrumentos europeos políticos que he citado, bueno, pues existe un reconocimiento muy importante del valor que tienen los cuidados informales y la necesidad de implementar vías de apoyo. Y de hecho, los Estados miembros querían proporcionar ayuda financiera y más protección social. También hay lo que se define como créditos para pensionistas para poder garantizar el bienestar de las personas mayores. Y en lo que se refiere a esta colaboración con la OMS y cuando abordamos el tema de la caridad, una de las dimensiones que también queríamos abordar era lo que se ha dicho anteriormente, es decir, la cooperación entre las cuidadoras informales y las formales, puesto que tiene que haber un continuo de cuidados para el beneficio de la persona que recibe esos cuidados, pero también diría que es para el beneficio de la persona que está proporcionando los cuidados informales y de esta manera tener un planteamiento mucho más integral en lo que se refiere a las necesidades de cuidados. También vamos a publicar un mapa de los diferentes mecanismos que han implantado los Estados miembros para dar apoyo a las cuidadoras informales y esperamos que esto sirva de inspiración respecto a lo que podrían hacer los Estados miembros en sus propios territorios. Y esperamos que la implementación de la directiva sobre conciliación, aunque no proporciona los recursos financieros, pero sí que hay disposiciones que son de aplicación a los empleadores y que tienen que ver con medidas de bajas y demás. Y son 5 al año, sé que no es suficiente cuando tiene unas responsabilidades muy intensas, pero bueno, menos que nada, es mejor que nada. Pero también me gustaría reconocer el otro tema que tiene que ver con la participación de las personas para las cuales se diseñan las políticas. Y digamos que esto es algo que se ha reconocido muchísimo en nuestros trabajos.
Y también en las recomendaciones del Consejo hay una serie de criterios referidos a calidad, uno de los cuales tiene mucho que ver con la toma de decisiones en lo que tiene que ver con las opciones de cuidados que hay disponibles y también la participación de la persona, pero además también de los familiares. Y mi último comentario yo creo que tiene que ver con la estadística. Tenemos algo así como 50 indicadores, no son todos cuantitativos, pero yo diría que España está más o menos en la media, pero algunos de los indicadores que yo he presentado hoy sí que se acercan a la cifra media y esto se explica porque tenemos enormes disparidades. Por una parte, tenemos una serie de países nórdicos que funcionan muy bien y después tenemos otros países que son mucho más centralistas, donde los indicadores están a un nivel muy bajo, y después hay otros países que tienen sistemas que sí que están funcionando y sí que hay calidad o volumen, pero no llegan a la media. Y esta sería mi explicación desde el punto de vista estadístico. Faltan daukagu, ideia gaina. Bueno, tenemos 1000 ideas, pero no tenemos tiempo, así que lo dejamos aquí. Nos tomamos 10 minutitos para un café rapidito y luego volvemos para la segunda mesa redonda. Muchísimas gracias, Lena. Thanks to you because it has been an Y gracias a vosotras porque ha sido una mesa redonda impresionante esta mañana, así que muchísimas gracias. Hasta luego.